Mis amigos, otra vez estamos aquí, sus amigos de Entre Comillas. Una vez más les recuerdo que ustedes tienen toda la libertad y estamos más esperando que ustedes se comuniquen con nosotros y nos formulen cualquier pregunta que tengan para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, con la sencillez del Espíritu Santo, mostrarles cuál es exactamente esa verdad que aparentemente no aparece en el texto original. Pero recuerden, este principio de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí mismo. Si hay un versículo que usted no entiende, lo que tiene que hacer es buscar más detalladamente otra parte de la Biblia para que la misma Biblia le aclare lo que usted aparentemente no puede encontrar. Esto ha sucedido miles de veces y ese es uno de los principios básicos de la interpretación bíblica. No deje, mi amigo, que otro le interprete la Biblia por usted mismo. No confíe en sus pastores, en sus guías espirituales. Confíe en la dirección plena del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos mantiene aquí en este programa, entre comillas, para ayudarles con la ayuda del Espíritu Santo a encontrar el verdadero significado de la palabra de Dios. Bien, teniendo en cuenta este principio, en esta ocasión quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la adoración de la cruz. También nos han preguntado nuestros amigos, ¿por qué razón hay algunas iglesias que, aunque se guían por la Biblia, también tienen cruces en su ceremonial, también tienen en su estructura de la misma iglesia? Hay dos versículos, señores, que va a ser muy fundamental analizar en esta tarde. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Repito, ¿qué dice el apóstol Pablo? Lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. ¿Acaso estaba promoviendo el apóstol Pablo la adoración de la cruz? ¿Debe la cruz adorarse? Hay otro texto ahora más contundente todavía, porque ya no es del apóstol Pablo, ahora es del mismo Jesucristo. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. O sea, estaba Jesucristo también promoviendo el hecho físico de tomar una cruz, tomar un crucifijo, andar con el crucifijo, adorar el crucifijo. Mis amados, la adoración de la cruz no era el propósito que tenía el Señor Jesucristo, tampoco los escritores bíblicos. En la Biblia, en toda la Biblia se menciona, especialmente no en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, se mencionan solamente 23 veces la palabra cruz. Pero siempre en estas 23 veces se narra o se habla de la cruz no para ser adorada, sino para referirse no a la cruz, sino al gran plan de la salvación que se realizó justamente en la cruz. Por eso, si tomamos en cuenta ese sentido, ahora dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. O sea, en lo que se llevó a cabo en esa cruz de Jesucristo. Señores, ¿qué fue lo que se logró en la cruz de Jesucristo? En la cruz de Jesucristo se lograron muchas cosas. En primer lugar, que según el apóstol Pablo, en esa cruz quedó clavada todas las actas, todos los documentos, todas las acusaciones que eran contrarias a nosotros. Ahí quedó clavada, porque ahora se nos estaba dando la exoneración. En la cruz, señores, quedó clavado todas nuestras culpas, todos nuestros pergaminos acusatorios quedaron en ese lugar. Pero lo más importante de todo es que en esa cruz se llevó a cabo el perdón pleno de todos nuestros pecados. Jesucristo nos perdonó al morir en la cruz del Calvario. Por esa razón dijo, Padre, en tu mano los encomiendo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Señores, en la cruz del Calvario quedó asegurada nuestra salvación. Ahora sí podemos ver el significado. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Porque como humanos no tenemos nada de qué gloriarnos. Usted ni yo hemos hecho nada, absolutamente nada, para lograr por lo menos méritos para que nos den la salvación. Entonces les repito, señores, 23 veces se menciona la palabra cruz en el Nuevo Testamento, pero ninguna de esas 23 veces es para promover la adoración de la cruz. Históricamente, hasta donde nosotros sabemos, ya por ejemplo en el año 431 de la era cristiana, es cuando comienzan los primeros vestigios de cruces dentro de los templos cristianos. 431, oigan, esto es muy importante. Tuvieron que pasar más de 400 años para que se pusiese una cruz físicamente en una iglesia. Ahora, cuando hablamos del 431, ya estamos hablando de una época muy importante, que es cuando ya está comenzando la gran apostasía. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de que muchos cristianos que conocían la verdad y que eran los representantes de la verdad,
que habían estado viviendo en plena persecución, ahora con el nuevo imperio, con el imperio romano, pero ahora con un nuevo emperador que es Constantino, ahora las cosas comienzan a cambiar. Ya no es la iglesia que está siendo perseguida, sino ahora es la iglesia que se le pide que salga de cualquier parte que están escondidos, de la sinagoga, de cualquier escondrijo, de todos los albañales que habían en Roma, de las catacumbas, que salieran de todas partes, de las cloacas donde estaban metidos, porque ahora las cosas habían cambiado. Ahora era un delito perseguir a un cristiano. Antes era una orden perseguirlo. Pero con el nuevo gobierno, con el nuevo emperador Constantino, ahora hay que salir de todas partes los cristianos, porque ahora van a tener poderes, van a tener privilegios, van a tener mando, van a tener una gobernación que antes no tenían. Entonces, señores, ahí es donde comienza a pervertirse la verdad. Ahí es cuando comienza a surgir el poder entre muchos dirigentes cristianos. Y entonces, en el año 431, en la era cristiana, es cuando comienzan las cruces a meterse dentro de la iglesia. Pero no va a ser sino hasta el año 788 aproximadamente, cuando se oficializa el asunto de tener una cruz dentro de una iglesia. Más tarde, en el segundo concilio de Éfeso, quedó completamente establecido y permitido que los cristianos deberían usar una cruz. Señores, el asunto del crucifijo está ubicado precisamente en ese segundo concilio de Éfeso. Pero es importante que usted entienda que antes del segundo concilio de Éfeso, ningún cristiano se le era permitido tener fetiches como una cruz. Simplemente era un símbolo. Y Dios a veces se vio la necesidad de hablar símbolos, aunque sean paganos, para que pudiesen entender las verdades eternas. Ahora bien, ese asunto de la cruz no solamente quedó vinculado a una cruz material que los sacerdotes cargaban en el cuello, sino que el asunto es que las cosas fueron más allá. Cuando se iba a realizar, por ejemplo, un bautismo, el sacerdote tomaba un niño y en la frente con su dedo le estampaba la señal de la cruz, diciéndole: a partir de este momento te entregamos al sacrificio de Cristo. Entonces lo sellaban, marcándole simbólicamente una cruz en la frente. Más tarde entonces, con la confirmación, los que eran confirmados, también el sacerdote le hacía la señal de la cruz. Por otra parte, llegamos a lo que se conoce históricamente como el miércoles de ceniza. La gente se había desvinculado de las cosas cristianas, se disfrazaban, bailaban, hacían sus borracheras, pero entonces, como un acto de arrepentimiento, volvían otra vez al templo diciendo: hemos pecado, pero queremos reivindicarnos otra vez a lo que son las cosas de Dios. ¿Qué hacía entonces el sacerdote? Agarraba un poco de ceniza para indicarle a las personas que se habían desviado de las cosas de Dios, que recordaran enfáticamente que en este mundo no somos más que ceniza. Hemos salido del polvo y al polvo volveremos. Pero el sacerdote entonces tomaba con el dedo pulgar, tomaba entonces la cruz, la ceniza, y le estampaba también al adorador, le estampaba también la señal de la cruz. Por otra parte, los cristianos vieron la necesidad entonces de persignarse, hacerse la señal de la cruz, comenzando desde la frente hasta el abdomen. Luego entonces, cuando comienza el sacrificio de la misa, los sacerdotes diseñaron la misa de tal manera que el sacerdote constantemente tiene que estarse persignando en el altar, es decir, haciéndose la señal de la cruz. Y es más, el culto católico fue diseñado de tal manera que el sacerdote tenía que hacerse él mismo la señal de la cruz como una santificación por lo menos 16 veces en el altar. Además de eso, cuando volvía a los símbolos de la misa, estaba en su obligación hacer por lo menos 30 bendiciones a las cosas que estaban en el altar. 16 veces se santificaba para sí mismo, haciéndose la señal de la cruz, y 30 veces santificando las cosas sagradas. Señores, ¿se han preguntado ustedes realmente de dónde viene la adoración de la cruz? La adoración de la cruz no es una institución cristiana. Los cristianos no fueron los primeros en establecer un culto a la cruz. Hasta donde se sabe, el culto a la cruz comienza con los babilonios, con el culto a Tamuz. No sé si les he dicho en programas anteriores, me imagino que sí lo hemos recordado y vamos a repetirlo en esta ocasión. Pero uno de los hombres más carismáticos, más controversiales y más opositores a Dios en la antigüedad fue Nimrod. Nimrod fue el constructor de la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel se estableció un sistema totalmente opuesto, antagónico al programa de Dios. Todas las cosas que Dios condenaba en la antigüedad, Nimrod, como
como desafiando a Dios, las reproducía, pero en contra de Dios. De tal manera que la Biblia habla de Nimrod como un gran cazador delante de Jehová. Esa palabra delante, que viene del hebreo gibor, significa una persona que se ha opuesto, que es contrario al poder de Dios. Entonces, Dios había, por ejemplo, condenado todo lo que era símbolo o fetichismo, adoración de imágenes. Pero entonces cuando muere Nimrod, supuestamente la señora quedó embarazada, la esposa de Nimrod, la señora Samiramis, y entonces tiene un hijo que se llama Tamuz. Tamuz para ella era la reencarnación, y aquí comienza otra doctrina del cual vamos a hablar en algunos días tal vez, la reencarnación. Pero entonces Tamuz supuestamente era la reencarnación, otra vez había vuelto Nimrod, pero ya no como la forma de Nimrod anteriormente, sino ahora como Tamuz. Y en el idioma caldeo, la palabra Tamuz comenzaba con una T, y esa T correspondía o corresponde a la actual cruz que ahora tenemos nosotros como símbolo cristiano, y la cruz misma que vemos en muchas iglesias en crucifijo. Más tarde, cuando el culto a Tamuz llega a Egipto, ahí entonces se asocia con otro dios egipcio que es Tau. Y Tau también, en el idioma caldeo y en el idioma egipcio, van a diseñar exactamente la misma forma de la cruz actual. Y llegó a ser un símbolo sagrado, un símbolo de los sacerdotes, un símbolo de lo que son las cosas que tienen que ver con el culto contrario a Dios. Entonces, desde los tiempos de los babilonios, desde los tiempos de los egipcios, la cruz se estampaba en los vestidos de los sacerdotes. Pero también había una cruz de diferentes formas, o tal vez de diferentes materiales: cruz de madera, cruz de cerámica, cruz de hueso, pero la empleaban los sacerdotes en el pecho para indicar que eran personas dedicadas a un culto especial de adoración. Más tarde entonces esa cruz de Tamuz o de Tau se estableció en los templos egipcios y se establecieron justamente para identificar lugares sagrados. Déjenme decirle que ese culto que comenzó en Babilonia, por razones obvias, ese culto, señores, se dispersó por todas partes del mundo. Cuando llegó a Egipto, repito, ya era el dios Tau. Pero en la India, ese símbolo de la cruz se utilizaba para identificar los jarrones sagrados de los santos o de los dioses de aquel entonces. Esa cruz en la India también se utilizaban para descifrar lo que llaman santos sin cuerpo. Y uno de esos dioses hindúes es Jaina, o sea, una diosa que correspondía, se identificaba como una cruz, pero una diosa que no tenía cuerpo. También se utilizaba para identificar al dios Agni. Y es más, hasta los budistas utilizaron la cruz, especialmente los sacerdotes utilizaban la cruz en la cabeza para indicar que eran personas consagradas a un culto especial. En el África se utilizó también la cruz para identificar grupos religiosos que eran contrarios al culto hebreo. También los griegos. Pero en forma general, señores, esa cruz no fue en ningún momento establecida por los cristianos. Repito una vez más, las 23 veces que se menciona la cruz en la Biblia no es para promover el culto a la cruz, sino más bien para indicar que lo que se llevó a cabo en la cruz es lo más importante para nosotros. No tenemos nada de qué gloriarnos. No tenemos ningún recurso con la cual podamos contar en este mundo, sino con lo que se hizo en la cruz del Calvario. Nadie va a ser salvo por sus propios méritos. Nadie va a ser salvo por lo que uno pueda lograr hacer, porque primero no estamos en capacidad de hacerlo. En segundo lugar, no tenemos esa disposición tampoco para hacerlo. Pero lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario es lo más importante. Cristo murió por nosotros. El que tenía que estar en ese lugar era usted, mi querido amigo, y estar yo también. Pero el Señor no lo permitió porque no estábamos en capacidad. Ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín pudo pagar el precio del pecado. Solamente lo pudo pagar Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Ahora sí podemos entender: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Mi amigo, Dios quiera que esto de la cruz haya quedado bien comprendido para ustedes. No estamos en la obligación de adorar cruces. Que Dios nos bendiga, Dios les acompañe y podamos seguir disfrutando de estos programas tan maravillosos de Entre Comillas. Hasta nuestra próxima audición.